Buenas, mis hermanos. Bienvenidos a esta tercera conferencia de nuestro ciclo sobre los signos de los tiempos. Vamos a dar inicio entonces con nuestra oración. Para la oración de hoy es una oración hermosa, muy conocida en Latinoamérica, o dedicada a la Virgen como Nuestra Señora de América. Es una oración que compuso el cardenal Eduardo Pironio, que tenemos aquí su fotografía. Él ya falleció. Eh, Era un obispo y un cardenal argentino que sus últimos años los trabajó en la curia romana. Y una figura prestante en el episcopado latinoamericano. Y luego él compuso esta hermosa oración. La oración es un poco más larga, pero extraemos apartes que nos sirven acá para este momento dar comienzo a nuestra conferencia. Iniciamos invocando el nombre del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen de la Esperanza, Madre de los pobres, Señora de los que peregrinan, óyenos. Hoy te pedimos por América Latina, el continente que tú visitas con los pies descalzos, ofreciéndole la riqueza del niño que aprietas en tus brazos. Un niño frágil que nos hace fuertes. Un niño pobre que nos hace ricos. Un niño esclavo que nos hace libres. Nuestra Señora de América, ilumina nuestra esperanza, alivia nuestra pobreza, peregrina con nosotros hacia el Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, y la oración está en el contexto de lo que va a ser nuestro tema hoy, porque vamos a hablar de nuestro tema, los signos de los tiempos, pero en el marco de nuestra iglesia en América Latina, nuestra iglesia aquí, la nuestra. Recordemos entonces el contenido general que hemos venido siguiendo en este ciclo de conferencias. El tema, los signos de los tiempos. En la primera conferencia vimos toda la ambientación en la introducción y luego el significado de la expresión, la categoría de signos de los tiempos e incluso su origen y su desarrollo a través de la historia. Luego, la semana pasada, en la segunda conferencia, vimos toda la fundamentación bíblica y en segundo lugar, la fundamentación teológica. Ese fue el tema de la semana pasada. Nos resta entonces lo que en este contenido, en esta tabla general, aparece como numeral 4 y numeral 5. El numeral 4, el tema de los signos de los tiempos en el magisterio de la Iglesia. Ese va a ser nuestro tema de hoy, pero como es un poco amplio esta temática, abarcarla en una sola conferencia, que me alargaría nuevamente como la semana pasada para 2 horas y media, entonces la vamos a dividir. Entonces hoy vamos a ver este numeral 4 en los apartes 4.1 y 4.2. O sea, en el Magisterio de la Iglesia vamos a ver el Concilio Vaticano II y luego el documento de Medellín. Esta será entonces nuestra temática de hoy y nos quedará para el próximo sábado la última conferencia en torno a estos últimos numerales. Puebla, Santo Domingo y Aparecida. Bueno, entonces habiendo recordado
el contenido general y el lugar donde nos encontramos, vamos a hacer un breve recuento de lo que hemos visto hasta el momento a través de este cuadro sinóptico. Entonces estamos viendo los signos de los tiempos, pero en lo que hemos enfatizado podemos darnos cuenta de que nuestra visión de esta temática de los signos de los tiempos tiene un fundamento y es nuestra fe, o sea, lo que nosotros creemos, nuestra experiencia como cristianos. Entonces, desde la fe estamos viendo esto que venimos tratando como signo de los tiempos. Y aquí hemos visto la noción fundamental de los signos de los tiempos desde la Sagrada Escritura, toda la fundamentación bíblica que vimos la semana pasada. Luego los signos de los tiempos a la luz del Concilio Vaticano II, que ya lo hemos venido analizando y hoy lo vamos a profundizar. Y luego, a través de todo este desarrollo, hemos visto cómo el gran signo de los tiempos es la manera como Dios actúa en la historia, y al trabajar en la historia, entonces está trabajando en la cultura de cada uno de los pueblos por medio de los actos humanos, de nuestros hechos humanos. Entonces hablamos de la acción humana. Bueno, entonces ahora nuestra temática, los signos de los tiempos, tiene este eje central. Seguimos esta columna. Vamos a seguir hablando hoy de los signos de los tiempos a la luz del Concilio Vaticano II. Y partiremos de ahí del Concilio Vaticano II y luego el eco que tiene o la resonancia que tiene lo que nos dejó o nos dijo el Concilio Vaticano II en la Iglesia Universal. Para nosotros en concreto, la Iglesia en América Latina. Entonces, será lo que vamos a tratar acá, los signos de los tiempos en el magisterio latinoamericano. Después, cuando vayan apareciendo cada una de las temáticas y de las diapositivas, les voy explicando los términos. Y hoy les decía entonces que concretamente nos vamos a centrar en Medellín y Puebla. Ya les digo, les explicaré a qué me estoy refiriendo cuando digo Medellín y Puebla. Y para la próxima semana, Santo Domingo y Aparecida. Bueno, entonces, como en la diapositiva anterior ya aparecía lo del magisterio de la iglesia, perdón, numeral 4, el magisterio de la iglesia, vamos entonces a ver qué es esto. Les decía, voy a explicar los mismos términos. ¿Qué significa magisterio de la iglesia? El magisterio de la iglesia entonces es lo que comúnmente nosotros entendemos como autoridad, la autoridad de la iglesia. ¿Y quiénes conforman? Ya hablando de personas, ¿quiénes conforman esa autoridad de la iglesia? Esa autoridad de la iglesia la conforman todos los obispos de la iglesia. Atención, aquí vamos a aprender cositas de teología y de iglesia, inclusive para entender muchas realidades que están presentes en la iglesia, pero que muchas veces no las entendemos muy bien. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de la autoridad de la autoridad de la iglesia, y esa autoridad de la iglesia es lo que comúnmente nosotros conocemos aquí con esta otra palabrita, como jerarquía de la iglesia. Y cuando hablamos de jerarquía, este término sí lo manejamos un poquito más, recordamos que nos referimos a los obispos, a los sacerdotes y al papa. Bueno, entonces con esas figuras vamos a entender lo que significa el concepto autoridad de la iglesia o autoridad en la iglesia. La autoridad de la iglesia está conformada, dice aquí, investida, formada por los obispos. ¿Qué quiere decir esto? Que los obispos, estos son los agentes originarios de la iglesia. ¿A qué me refiero con la expresión agentes originarios? Vamos al origen de la iglesia. ¿Cuál es el origen de la iglesia? El punto de partida es la persona de Jesús, porque es Él quien, en palabras nuestras decimos, funda la iglesia, crea la iglesia.
¿Y cómo funda Jesús la iglesia? ¿Cómo la crea? A partir de aquel grupito famoso de los 12 apóstoles. El Señor los hizo apóstoles, los constituyó apóstoles y los constituyó fundamento de la iglesia, o sea, como columnas de la iglesia. Pero ellos no eran eternos, ellos murieron, pero no desaparecieron como columnas. ¿Por qué? Porque hay unos sucesores. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? Son estas figuritas que conocemos con el nombre de obispos. Ellos son los sucesores de los apóstoles. Esa es la importancia que tienen los obispos dentro de nuestra iglesia. Ese es el significado de lo que significa esta figura para mí como cristiano. Yo como hombre de fe, como hombre de iglesia, veo en mi obispo un sucesor de los apóstoles. Y con ello ya me estoy conectando directamente con la persona de Jesucristo. ¿Ve? Esto es parte de la teología. Entonces, todos los obispos del mundo, como sucesores de los apóstoles, ellos ejercen su ministerio, que es transmitir la fe, enseñar la fe, pero tienen también una cabeza. El grupo de obispos tiene una cabeza, tiene una autoridad, y esa autoridad es la del sumo pontífice, o sea, la que nosotros llamamos el romano pontífice o el papa, que en este caso, para nuestro momento, es el Santo Padre, el Papa Francisco. Él es entonces, por una parte, él es un obispo. Él como obispo no es más que los demás obispos. Lo digo de otra manera, aquí nuestro obispo de nuestra arquidiócesis, Monseñor José Rafael Quirós, ¿ve? Es tan obispo como es el Papa. ¿Ve? El Papa no es más obispo, por ser Papa no es más obispo que Monseñor José Rafael, no. Son iguales por el orden del episcopado. ¿Okay? Pero la diferencia está es que el Papa es el jefe del grupo de los obispos, ¿ves? Es la cabeza del grupo de los obispos, y como cabeza entonces él es la autoridad dentro de la iglesia y entre los obispos, y los obispos lo ven así. Para que lo entendamos mejor, nos vamos al grupo de los apóstoles. Son 12 y todos son de igual estatus ante Cristo. Pero Cristo, dentro del grupo de los 12, designó, o sea, señaló y nombró a uno como primero del grupo, como cabeza del grupo, que fue, ya lo sabemos muy bien, a Pedro, cuando le dijo, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Ve? Y lo colocó entonces como cabeza, como autoridad. Ese es el significado del Papa en la iglesia. ¿Ve? Él es la cabeza de los obispos, y él como obispo y los demás obispos son sucesores de los apóstoles. Y todo esto se maneja de manera hermosa, o se da de manera hermosa dentro de la iglesia. ¿Ve? Los obispos lo saben, el Papa lo sabe, y se entienden bajo estos criterios y estos principios que son netamente evangélicos. Y al Papa se le conoce con estos nombres: sumo pontífice, sucesor de Pedro o vicario de Cristo, como también entonces se entiende como la cabeza visible de la Iglesia Católica. ¿Eh? Cuando decimos que el Papa es la cabeza visible de la Iglesia Católica, es para entender desde la teología que como cabeza de la Iglesia el Papa está representando a Cristo, porque en las palabras del apóstol Pablo nos define cómo es la iglesia. La iglesia es una sola, un solo cuerpo, donde como cuerpo tiene una cabeza y el cuerpo es Cristo y los miembros somos nosotros. Para el caso nuestro, de la realidad actual de la iglesia, la cabeza la representa el Papa. Entonces, él es como la representación de Cristo y los obispos, los sucesores de los apóstoles. Algo que podemos aquí apreciar, lo que podemos apreciar en la fotografía de la izquierda, es el Papa como autoridad dirigiéndose a sus hermanos obispos, pero se reconoce claramente su autoridad. Entonces vemos que es él quien les enseña, quien les instruye, quien los orienta en su ministerio.
Bueno, entonces seguimos hablando, ya vamos viendo cómo se va formando lo que conocemos como el magisterio de la iglesia. La composición es esta, cómo está conformado el magisterio de la iglesia, entonces por estos personajes, por estas figuras que son la base de la iglesia. Luego, respecto a la palabra magisterio, ¿qué se entiende por magisterio? Entonces, venimos acá, la iglesia de Cristo tiene un magisterio. Magisterio es una palabra que nos relacionamos con la enseñanza y es que eso es lo que significa. El, el poder y la majestad que tiene para enseñar la iglesia. Y esto no es porque ellos, los obispos o la iglesia, se lo abrogue por sí misma, ¿no? Sino que es un mandato que recibió del Señor, así lo quiso el Señor. Y así lo entendieron y lo asumieron los apóstoles. Después, de parte nuestra, con más tiempo, con más calma, entonces podemos ver estas cosas, confrontarlas con la parte del Evangelio. Entonces vamos a los Evangelios y aquí tenemos estos textos. O bien San Marcos 1, 16, 17, o en San Mateo 28, 19, o en San Lucas 22, 19, o en San Juan 20, 21. En los 4 evangelios, fijémonos que aparece esta enseñanza, cómo los apóstoles recibieron de parte de Jesús esa misión, ese mandato de enseñar, de transmitir la fe. Y eso es lo que en la iglesia se conoce con el nombre de magisterio. Y eso así entendemos a nuestros maestros. Cuando nos referimos al conjunto de los maestros, nos estamos refiriendo al magisterio, los que enseñan, el cuerpo de personas que enseñan en nuestra sociedad. En la iglesia entonces son nuestros obispos. Y en la imagen de la izquierda entonces tenemos el Papa, que allí en la Plaza de San Pedro, desde su balcón conocido, se dirige a todos los peregrinos que van a escucharlo, a saludarlo y a escucharlo en sus catequesis y a rezar con él, lo que se llama la audiencia de los miércoles. Y aquí entonces el Papa en sus catequesis está enseñando, y que la enseñanza está realizando su magisterio, que en estos momentos, a propósito, está haciendo sus catequesis sobre la oración. Ese es el tema de la catequesis de los miércoles en los actuales momentos. En las semanas anteriores fue sobre los salmos y sobre la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios para estudiarla. Bien, entonces ya tenemos aquí figuras importantes dentro de la iglesia en su magisterio, que es el Papa, que son los obispos, pero también hay otras figuras que dentro de la iglesia realizan este magisterio, y es la presencia de lo que aquí San Pablo va a mencionar en su primera carta a Timoteo como obispos, presbíteros y diáconos. ¿Ve? 3 figuras que vienen a ser como elementos que forman parte de lo que en la iglesia llamamos la jerarquía eclesiástica o la jerarquía de la iglesia. ¿Ve? De ello nos habla San Pablo. ¿Por qué existe? Algunos cuestionan la jerarquía, otros hablan pestes de la jerarquía, odian la jerarquía en la iglesia, pero esto es evangélico, y cuando decimos que es evangélico, esto tiene su origen en Cristo. Cristo mismo, cuando uno estudia la teología de la iglesia, encontramos que Cristo mismo estableció la jerarquía en la iglesia desde aquel momento, cuando primero, dentro de los seguidores de sus discípulos, él llamó a 12, los escogió y los preparó para ser líderes, cabezas de comunidades, ¿ve? Y los nombró apóstoles. Y luego, como dentro de los apóstoles, nombró a uno como cabeza para que los dirigiera, para que los orientara y para que los guiara. Y fue la persona de Pedro, ¿ve? Y así fue, ahí empezó la jerarquía de la iglesia. Luego, cuando la iglesia ya empieza a crecerse, entonces necesita de mayores miembros y de mayores servidores. Entonces es cuando ya surgen los obispos, ¿ve? Y los obispos entonces necesitan colaboradores, y entonces serán los presbíteros, y los presbíteros también tienen sus colaboradores, que son los diáconos, ¿ve? Entonces aquí están esas 3 figuras importantes dentro del magisterio de la iglesia: el obispo,
que son a nivel de figuras, los que encontramos aquí en esta primera imagen. ¿Ve? Aprovecho al hablar de obispos, entonces decir que todos los que están aquí en esta fotografía, especialmente aquí en esta primera fila y junto al Papa, todos ellos son obispos. Ahí atrás aparecen los laicos, pero esta primera fila son obispos. ¿Eh? Ya hemos dicho que el Papa, como ellos, es igualmente obispo, y que ellos, como el Papa, son igualmente obispos. O sea, en el episcopado son iguales, no es ninguno más que el otro. Tan solo es que ya por designio de Dios y elección a través de los obispos, ellos lo eligieron como su superior, como su cabeza. Pero quiero llamar la atención de una vez acá, dentro de los grupos de los obispos, sobre este detallito, que notamos que la gran mayoría de este grupito tienen su vestimenta el color negro y el color como morado, como lila. Pero aquí hay uno que como que le echó vanish o no sé qué cosa tintura para lavar su vestimenta, y entonces le quedó como un rojo escarlata, que se dice así el término dentro del seno de la iglesia. Este es un morado y este es un rojo escarlata. ¿Qué significa eso? Entonces, no es que se les desmanchó a los obispos el color, no, no, no. El color de los obispos es este color morado, y este color escarlata es el de los cardenales. Como obispo es igual a sus hermanos en dignidad, son todos obispos. Pero ya en cuanto a aquello de la jerarquía en la iglesia, este tiene un rango ya interno que se conoce con el nombre del cardenal. ¿Eh? ¿Y esto qué función tiene? ¿Esto qué significa? ¿Qué valor tiene? Tengamos en cuenta que después, cuando hay que elegir el sucesor de esta persona, cuando él muera, porque tampoco es eterno, algún día morirá, entonces cuando el Papa muere queda la sede vacante, se llama así, o sea, no hay Papa, no hay cabeza, y hay que elegir un sucesor, hay que elegir un reemplazo. Y entonces, ¿quiénes lo eligen? Lo eligen aquellos que son cardenales. Los que tienen este rango de cardenal en la iglesia son los que eligen al Papa. ¿Eh? Estos obispos no eligen al Papa. Como en el episcopado son iguales, pero ya para ese tipo de situación o de caso, de acciones, entonces la responsabilidad son de los cardenales. Quería llamar entonces la atención para que igualmente cuando veamos estas figuras en la televisión o de pronto tengamos la oportunidad de apreciarlos cuando vienen a nuestra parroquia, entonces saber por su vestimenta quién es. ¿Ve? Inmediatamente por su vestimenta diferenciamos y sabemos que este es el Papa. Por su vestimenta, entonces ya distinguimos que estos son obispos. Ellos llevan también una gorrita en su cabeza que no se dice gorrita, sino que el nombre técnico de ese elemento, de ese instrumento que llevan los obispos ahí es el de solideo, solideo. Pero también se diferencia, el solideo de los obispos es de este mismo color morado, y el solideo de los cardenales es también del mismo color de su banda, o sea, el rojo escarlata. Así como el Papa también lleva un solideo, y el color del Papa como obispo sería morado, pero como es Papa, entonces lleva el color blanco. ¿Eh? Aquí lo notamos otra vez en la segunda fotografía, el Papa de espaldas y su solideo de color blanco, un solideo como el de los obispos o como el de los cardenales, pero solo se diferencia por el color. Y de esa manera entonces distinguimos lo que llamaríamos la dignidad de cada uno de ellos. Dignidad en términos humanos y eclesiásticos, pues dentro del seno de la iglesia es la terminología que se maneja. Bien, y aquí en la fotografía de abajo a la izquierda tenemos los tres personajes. El obispo, que está aquí al centro. ¿Y cómo distinguimos que el obispo? Entonces, por su vestimenta, en la vestimenta resalta mucho que
lo que vulgarmente llamamos la gorrita o el sombrero en este momento ya no es el solideo, sino es otro tipo de, de, de gorra, pero cuyo nombre técnico es mitra. Ya no es solideo, sino mitra. El solideo es esta gorrita pequeña, la mitra es esta gorrita un poquito más larga, más grande. Y esa la porta únicamente el obispo, esa no la porta el sacerdote. Entonces, de esa manera distinguimos al obispo. Además, el obispo lleva este bastoncito que técnicamente se llama el báculo. Entonces, vamos conociendo instrumentos, ¿ve? Ornamentos, solideo, mitra, báculo. ¿Y qué porta cada uno? Entonces, el obispo lleva su báculo y lleva su mitra, entonces ya es un obispo. Además, aquí al pecho llevará una cruz grande que se conoce con el nombre de pectoral. Entonces, esas son las insignias del obispo. La mitra, perdón, por orden de importancia, el báculo, que es signo de autoridad, la mitra y luego el pectoral. Bueno, ¿y quiénes acompañan aquí al obispo? A su izquierda, a la izquierda del obispo, esta figura es la de un sacerdote. Estamos viendo aquí con respecto a lo que Pablo nos dice en la primera carta a Timoteo, cómo se establece la jerarquía en la iglesia ya desde tiempos de San Pablo, o sea, en la iglesia primitiva. Entonces, hay obispos, el episcopo en latín, episcopo que significa obispo en español, pero en episcopo en griego, obispo en español, presbítero en griego, que en español es sacerdote, y luego diácono, la palabra diácono sí es igual en griego como en español. Entonces tenemos al obispo, tenemos al presbítero a la izquierda y a su derecha esta es la figura del diácono. ¿Cómo sé que es un diácono? Por su vestimenta. Fijémonos que es distinto a la del sacerdote, ¿sí? La del sacerdote es blanca, la del diácono suele ser plateada o dorada, y luego su forma, esta es circular y esta es como cuadrada. Bien, entonces todo esto para referirnos a lo que es la jerarquía en la iglesia según el término que emplea San Pablo, pero nosotros estamos viendo es esta jerarquía de la iglesia en cuanto a este aspecto, este concepto, el magisterio de la iglesia, o sea, lo que ellos van a enseñar, no lo que son en sí, en su representación, sino en lo que enseñan. A eso es lo que nos vamos a referir. Y esta enseñanza o magisterio concerniente a nuestro tema de fondo, o sea, los signos de los tiempos. En conclusión, ¿de qué vamos a hablar? Lo que nos enseñan nuestros obispos sobre los signos de los tiempos. Pero quería que precisáramos cada una de estas figuras, que la fuéramos entendiendo y la fuéramos comprendiendo. Bueno, ya con esta ambientación vale la pena recordar lo que hemos dicho hasta el momento. Rápidamente, la expresión signo de los tiempos tiene sus orígenes en la Sagrada Escritura. Estamos hablando la Biblia, en la palabra de Dios. Pero concretamente como tal, signo de los tiempos, la expresión aparece en los evangelios y nada menos que en los labios de Jesús, en boca de Jesús, en el famoso texto de Mateo 16, 1-3, luego en Marcos 8:12 y luego otros comentarios al respecto en Marcos 13, 1-23, como en Lucas 12, 54, 56. Textos que nuevamente cuando digo aparecen acá es para que después nosotros en nuestro estudio personal los retomemos y los leamos con calma y meditemos y estudiemos. Bien, y decíamos que en esos textos entonces aparece en labios de Jesús la expresión signo de los tiempos, pero ¿de qué manera? Como una invitación, y decíamos nosotros en su momento que era un reto para nosotros cuando nos decía Jesús, si saben interpretar los signos de la naturaleza, ¿cómo no saben interpretar los signos de los tiempos? Y nos retaba, ¿no? A escrutar, según su palabra, escrutar los signos de los tiempos. Bien, y al respecto entonces decíamos que ya a partir de lo que es la Biblia, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura y los Evangelios, el gran signo de los tiempos, ¿quién es?
es la misma persona de Jesús. Es que el reto que Jesús nos hace es que nosotros en el discernimiento, en el escrutamiento que nosotros hagamos, descubramos que el gran signo de los tiempos es el mismo, es la persona de Jesús como persona. Y luego, como parte de su obra, ¿cuál es el gran signo que hizo Jesús? ¿A qué vino Jesús? Eso lo encontramos el comienzo de la presentación que nos hace el evangelista, concretamente San Marcos. Lo pueden ustedes buscar en el capítulo 3 de San Marcos. San Marcos nos dice ahí a qué vino Jesús, en labios del mismo Jesús. ¿A qué vino? Vino a esto, a anunciar el reino de Dios. ¿Ve? Esa es la obra de Jesús, es la misión de Jesús. A eso vino Jesús, a mostrar que en nuestro mundo, en nuestra historia, que es una palabra que vamos a repetir mucho hoy, en nuestra historia, Dios se ha hecho presente con un proyecto. ¿Y cuál es el proyecto? Establecer su reino entre nosotros. Y eso fue lo que fundamentalmente vino a anunciar Jesús. Entonces, ese es el gran signo de los tiempos, tengámoslo en cuenta, muy presente. Jesús, el gran signo de los tiempos, que viene a realizar como gran signo en nuestra historia la presencia del reino de Dios. Bueno, eso es lo que en síntesis hemos dicho y a lo que hemos apuntado. El punto de partida la Biblia, pero decíamos, después de Jesús, esa expresión como tal quedó en el olvido por muchísimo tiempo y tan solo en tiempos recientes es retomada esa expresión nuevamente y se desarrolla, toma mucha forma, es en el Concilio Vaticano II, tema que vamos a seguir profundizando hoy. Y recordemos, como estamos en recordar, recordemos que el Concilio Vaticano se realizó entre los años 1962 y 1965. Esto lo digo para que hagamos la referencia en años. Desde Jesús de Nazaret, en los primeros años de nuestra era cristiana, hasta 1960 años después, es que se vuelve a retomar dicha expresión y luego la fuerza que tomó a partir de este momento la expresión. Y concretamente, quienes dieron auge a la expresión y la catapultaron fue, en primer lugar, el Papa Juan XXIII, que decíamos fue quien convocó el Concilio Vaticano II. Y lo hace precisamente recordando las palabras de Jesús en el capítulo 16 de San Mateo, el comienzo, los primeros versículos del 1 al 3. Y él aborda el tema como tal, la expresión, la categoría signo de los tiempos, primero en este documento conocido como la Humane Salutis. El recuerdo es el documento con el cual el Papa Juan XXIII hace la convocatoria para el Concilio Vaticano II, que es del 25 de diciembre de 1963, de nuestros tiempos. Y luego en otro documento también grandioso del Papa Juan XXIII. Lamentablemente son documentos que nosotros como laicos desconocemos, pero a nivel de doctrina de la Iglesia son obras cumbres. Y me refiero en estos momentos a la Pacem in Terris, es el nombre de esta segunda encíclica del Papa Juan XXIII, donde aborda ampliamente la categoría signo de los tiempos. Humane Salutis del 25 de diciembre del 63, la Pacem in Terris del 11 de abril del 63. Bien, entonces ahí el Papa en esos documentos retoma la expresión de Jesús y la explica ampliamente y con ello crea la plataforma para la realización del Concilio Vaticano II. Bueno, todo esto a manera como de recuerdo y de resumen. Bien, entonces con esto vamos a entrar en nuestra temática para hoy, que es la expresión signo de los tiempos en el Concilio Vaticano II. Ya hemos hecho como la ambientación diciendo que quien lo convocó fue el Papa Juan XXIII, pero que murió y que luego quien lo realizó, lo llevó a cabo fue el Papa sucesor, el Papa Pablo VI.
y que fue entre los años 1962 a 1965. Que el Concilio Vaticano II al final arroja un libro, un documento, pero que tiene internamente varios documentos. 16 documentos traen internamente. Y de esos documentos, el que se refiere expresamente a signo de los tiempos es el que citamos acá abajo. Por eso lo colocamos aquí como un confero, o sea, como un confrontar, como ir a ver, que nos remite a ir a conocerlo, a leerlo y a estudiarlo. Y es que el que se designa con esta abreviatura, la sigla GS, ya un nombre conocido por nosotros, la semana pasada lo explicamos, que es este nombre, la Gaudium et Spes, G de Gaudium y et Spes, la S de et Spes. Más adelante les voy a explicar el sentido, el significado de esta frase, por lo menos para que lo recordemos y lo tengamos en cuenta. Bueno, ¿qué podemos decir entonces aquí al adentrarnos en este tema de los signos de los tiempos en el Concilio Vaticano II? Recordar que pues esa fue la invitación del Papa Juan XXIII cuando citó al Concilio Vaticano II. ¿Con qué propósito? Con el propósito de revisar el papel pastoral de la Iglesia. Términos aquí muy técnicos y nuevos quizás para algunos de nosotros. ¿Qué significan? Pues revisar el papel es revisar el trabajo que tiene la Iglesia en su labor pastoral, o sea, en su atención al mundo. Recordemos que, yendo a la parte bíblica, la fundamentación bíblica, Cristo es el fundador de la Iglesia. Y cuando Cristo funda la Iglesia, lo hace con los apóstoles. Y ahora, cuando Cristo funda la Iglesia, ¿para qué es? Eso lo tenemos en el mandato misionero que llamamos en la Iglesia. ¿Cuál es el mandato misionero? Cuando Jesús en el Evangelio, vayan al mundo entero a predicar el Evangelio. Eso en la Iglesia es lo que se conoce con el nombre de la pastoral. Pastoral es un término que viene de, aquí está la raíz, pastor, ahí está como raíz la palabra pastor, y luego el sufijo al. Entonces, ¿qué es la pastoral? Pues es el ejercicio de pastores que debe realizar la Iglesia, o que la Iglesia realiza a través de sus pastores. Y entonces decíamos, cuando el Papa convoca el concilio, está invitando a la Iglesia a revisar su papel de pastora en el mundo. Y lo hace ya con una lectura muy patente. ¿Y cuál es la lectura que se tiene en ese momento? Que en esos años, 1960, la década del 60, la Iglesia se veía a sí misma frente al mundo, es las dos realidades, la Iglesia frente al mundo. Y la Iglesia, al verse frente al mundo, era para las puras vergüenzas. Sí, era una imagen muy, muy deteriorada la que presentaba la Iglesia, por lo que comentábamos la semana pasada. El mundo había avanzado vertiginosamente y había cambiado, y la Iglesia todavía estaba con el rostro, en la década de 1960, todavía tenía el rostro de la Iglesia de 1545, la Iglesia de Trento. Notamos entonces el desfase tan grande. Ese fue el motivo por el cual el Papa Juan XXIII convocó a la Iglesia. En segundo lugar, estamos hablando del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II nos presenta desde un comienzo una novedad. ¿Y cuál es esa novedad? Que por primera vez un documento de la Iglesia, un documento conciliar, se dirige no solo a los hijos, a aquellos que son los hijos de la Iglesia, sino que se dirige también a todos cuantos invocan el nombre de Cristo. Recordemos que quienes seguimos a Cristo y quienes invocamos el nombre de Cristo llevamos el nombre de cristianos, pero que ya como cristianos, el gran grupo de cristianos, nos diferenciamos, tenemos divisiones. Hablemos de la división más grande que tenemos: los cristianos católicos y los cristianos protestantes, ¿ve? Tanto católicos como protestantes somos cristianos, somos seguidores de Cristo, pero
La diferencia nos divide, entonces tenemos que hablar de católicos y de protestantes. Pero hay otros que incluso tampoco creen en Cristo. Y entonces el concilio en este momento, a través de este documento, se está refiriendo o está convocando también a estas reflexiones a cristianos católicos, a cristianos no católicos e incluso a no cristianos. Y de manera general a todos los hombres. ¿Ve? Esto lo que encontramos, ve, la manera como se cita esto en el documento es GS número 2. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se lee? Esto lo encontramos en la Gaudium et Spes en el numeral 2. Es la manera como se manejan los documentos de la Iglesia. El título del documento y el numeral, porque cuando vamos al contenido del documento, todo viene clasificado por números. Para ver esto concretamente, entonces me adelanto a la siguiente positiva, para que entendamos esto. ¿Ve? Entonces aquí tenemos, ve, estamos en el tema de los signos de los tiempos en el Concilio Vaticano II, pero centrados en la Gaudium et Spes. Aquí tenemos a la izquierda un documento, una muestra de este documento de la Gaudium et Spes, que trata sobre la constitución pastoral, les decía a ustedes que es la pastoral de la Iglesia en el mundo moderno, en los años de la década del 60. Es un documento que forma parte del Concilio Vaticano II, como aparece aquí en esta imagen. Bueno, venimos acá a esta diapositiva porque se nos citaba la Gaudium et Spes número 2, ya lo voy a comentar, pero le había dejado pendiente de qué significaba la expresión Gaudium et Spes, que es el título al documento. Ya en alguna oportunidad se lo mencioné, aquí se lo recuerdo. Entonces, esto es el título del documento, que es en latín Gaudium et Spes. ¿Por qué el documento lleva este título? Primero su significado. Gaudium es en plural, significa gozos, los gozos. Y et es la conjunción y spes es esperanzas en español. Entonces, traducido al español, gozos y esperanzas. ¿Por qué el documento lleva el título de gozos y esperanzas? Porque es tradición de la Iglesia heredada de la costumbre judía que titulaba los libros. ¿De qué manera? Según la manera como comenzaba el libro, o sea, las primeras frases dan el título al libro. Y esa es la tradición también en la Iglesia. Y entonces, ahora sí, esto lo entendemos aquí en el numeral 1, por eso lo traigo aquí anotado. El numeral 1, o sea, la manera como comienza el documento de la Gaudium et Spes. La Gaudium et Spes comienzan diciendo precisamente los gozos y las esperanzas, que traigo aquí subrayado en azul. Eso en latín, ¿cómo se dice? Gaudium et Spes, el título del libro. De ahí es que se toma el título del documento. ¿Y en qué dice el número 1 entonces? Dicen nuestros obispos que están reunidos allá, son los que están realizando el Concilio Vaticano II, dicen ellos, y empiezan así el documento: los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de quienes, de los hombres de nuestro tiempo, allá de la década de 1960. ¿Y qué hombres? Los de todo el mundo. Sobre todo de los pobres. Atención, aquí remarco esto porque es para ir viendo ya desde el comienzo los énfasis que va a tener el Concilio Vaticano II. Y aquí están ya, ¿ve? Entonces los hombres de nuestro tiempo, pero entre ellos, en la humanidad entera, se destacan a los pobres. Atención, vuelvo y lo repito, atención a esto, porque al final vamos a terminar diciendo que para el Concilio Vaticano II, hablando de los signos de los tiempos, ¿cuáles son los signos de los tiempos? Este es uno para la Iglesia: los pobres, los pobres, los pobres. Y junto a ellos, cuantos sufren en el mundo. Dice, ellos son a la vez estos gozos y estas esperanzas, estas tristezas y estas angustias de los discípulos de Cristo. Ahora, cuando dice discípulos de Cristo, discípulo es la palabra original que aparece en el Evangelio, pero que luego en los Hechos de los Apóstoles
aparece traducido, nos dice que este nombre de discípulos en Antioquía se cambió por el nombre de cristianos. Entonces, discípulo equivale a cristiano. Siempre que leo yo la palabra discípulo en un documento de la iglesia o en el mismo evangelio, lo que nosotros llamamos cristianos. ¿Y a quién le llamamos cristianos? Usted y yo. Yo me llamo cristiano, usted se llama cristiano. Entonces somos nosotros, ¿ve? Entonces las angustias deben ser, esas esos gozos y esas esperanzas, esas angustias, esas tristezas de los pobres deben ser los gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los cristianos. Así comenzaba, a veces era el marco que le daba el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes en el numeral 1. Ahora sí, lo que nos trajo aquí a esta diapositiva, el numeral 2 de la Gaudium et Spes. Por ello, el Concilio Vaticano II, tras haber profundizado en el misterio de la Iglesia, se dirige ahora no solo a los hijos de la Iglesia católica y a cuantos invocan a Cristo, sino a todos los hombres, ¿ve? Creyentes y no creyentes, decíamos. Esta es la gran novedad que tiene el concilio. Por primera vez en la historia de la Iglesia, en casi 20 siglos, ¿sí? Por primera vez que la Iglesia se dirige no solamente a los que son sus hijos, sino también a aquellos que no lo son. Dice, con el deseo de anunciar, es el magisterio de la Iglesia, ¿ves? La misión de la Iglesia, magisterio, anunciar a todos cómo entiende la Iglesia la presencia y la acción de la Iglesia en el mundo actual. ¿Ve? Esto de presencia y acción en el mundo actual es lo que les decía antes con una palabrita, lo que significa la palabra pastoral. Esto es lo que en la Iglesia llamamos la pastoral. ¿Ve? La presencia y la acción de la Iglesia en el mundo actual. Pero atención, Iglesia no son los curas, no son los obispos, no son los presbíteros, no son los diáconos, no. La Iglesia, nosotros, los cristianos. Es nuestra misión en el mundo actual. En el mundo allá de 1960, para nosotros el mundo actual es el mundo hoy, el nuestro. Vamos viendo entonces que cada palabra esta tiene su fuerza, tiene su carga y su significado para nosotros. Entonces me devuelvo a la diapositiva anterior que nos había remitido a esta, porque estábamos acá, la Gaudium et Spes número 2. Bueno, gran novedad entonces del concilio. Tercero, para la Gaudium et Spes, los signos de los tiempos consisten, recordamos la definición de signo de los tiempos, aquellos acontecimientos de la sociedad moderna, de la época, más relevantes. Y la Gaudium et Spes nos marca aquí cuál es el signo de los tiempos que en la década de los 60, 1960, apreciaba la Iglesia. Y dice, un mundo en un proceso de cambios acelerados. ¿Recuerdan que les decía cómo el Papa Juan XXIII convocó al concilio? ¿Por qué? Porque vio que el mundo la había dejado rezagada. El mundo cambió y mostraba unos cambios acelerados y la Iglesia muy retrógrada, muy anquilosada. Entonces, hay ese signo de los tiempos, un proceso de cambios acelerados en el mundo en todos los ámbitos del desarrollo humano, en el campo de la ciencia, en el campo de la tecnología, en el campo de la familia, en el campo de la cultura, en el campo de la sociedad, en el campo de la economía, en el campo de la política, en el campo de la paz, etc. En todos los ámbitos prácticamente el mundo había cambiado. Pero ya por lo menos en estos momentos vemos que la Iglesia, aun cuando retrasada, en estos momentos, a través de los ojos del Papa, de Juan XXIII, vean la importancia de ese Papa, ¿sí? Con sus ojos, cómo ve la realidad del mundo. Y sin entrar a hacer un análisis técnico, científico de cada uno de estos aspectos de la sociedad, por lo menos logra apreciar eso. Se constata eso. Es el primer paso para apreciar un signo de los tiempos, descubrir, ver el hecho, ver los acontecimientos, ver qué está pasando. Y el Papa aquí lo está manifestando. El mundo ha cambiado.
y en todos los sentidos, en todos los aspectos, en todas sus dimensiones. Pero, atención, ¿qué más apreciaba el Papa? Que además de todo este avance tecnológico, industrial, moderno que se estaba dando en el mundo, dentro de ese cambio también se estaba presentando una degeneración de la sociedad del mundo. Sí, el mundo era muy corrupto, muy corrompido, estaba muy dañado, estaba muy eh, denigrado. ¿eh? Y esto lo veía el Papa con dolor, con tristeza, ¿sí? Entonces lograba ver las dos aristas, esa arista positiva del gran cambio, porque esos cambios de todas maneras eran, para la sociedad, eran aspectos positivos, pero también esta otra arista negativa que era su desmoralización y su desintegración moral. Entonces, lo que anotamos acá, con una voz de esperanza, en la construcción del mundo ahora ve también que hay una mejor sociedad. O sea, ve las dos aristas, ve la parte positiva, el avance tecnológico del mundo, pero también la parte negativa. Pero el Papa no quiere centrarse en lo negativo, él quiere agarrarse lo positivo para poder poner al día a la altura del mundo, ¿sí? O sea, que la iglesia no viera al mundo, sí, como muy avanzado, pero sumido en el pecado, ya condenado, no, sino como el reto que se planteaba la iglesia de que el mundo tenía cosas positivas y que se podría trabajar desde esas partes positivas en una evangelización para tratar también de recobrarlo en la parte moral y en la parte social. Y esa es la labor que entonces descubre el Papa y quiere plantearle a la Iglesia como reto para que la Iglesia lo asuma bajo la óptica de un signo de los tiempos. ¿eh? Es maravilloso como el Papa va a encontrar la manera de orientar al concilio y los obispos lo van a entender. Entonces, así finalmente esta categoría de los tiempos la tenemos acá, no como la respuesta que ya está dando la iglesia, no, en ningún momento, no. La iglesia se está poniéndose en un punto de partida, está descubriendo que hay unos signos que la invitan y que la retan a trabajar, o sea, lo que llamamos la pastoral, a hacer pastoral de una manera también nueva. Para responder a esos signos nuevos, la iglesia tiene que plantear trabajos nuevos, o sea, tiene que renovarse pastoralmente. Por eso entonces dice aquí, buscar una respuesta, pero esa respuesta la iglesia la va a buscar no en estos elementos que ofrece el mismo mundo que está cambiando, en la técnica, en la tecnología, en la parte industrial, no, sino que la iglesia lo debe buscar desde su propio ambiente y desde sus propias fuerzas, de sus propios valores y dar respuestas a la luz de la fe. ¿Cuáles son esos valores que tiene la iglesia? ¿Cuáles son sus riquezas? Pues la palabra de Dios, fundamentalmente, y luego la teología, que es lo que va a ser parte, lo que va a constituir el magisterio en la iglesia. De esa manera, entonces, la iglesia está capacitada, dice el Papa, de verlo, ve la cosa entonces con esperanza, y es la gran ilusión de que la iglesia puede responder desde la fe a lo que el mundo le plantea. ¿Y qué es lo que el mundo le plantea? Unos desafíos. Esta realidad del mundo que cambia para la iglesia es un reto, es un desafío. ¿Y un desafío a qué? A su labor pastoral, a su quehacer, el quehacer de la iglesia. Pero aquí los obispos están hablando como jerarcas de la iglesia, pero es a nombre de todos los que somos miembros de la iglesia, o sea, también de nosotros los laicos, de nosotros los fieles. Bien, y esta diapositiva, entonces ya la explicábamos. ¿Qué más nos puede decir el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes sobre los signos de los tiempos? Entonces, esta expresión, signo de los tiempos, resulta una expresión novedosa, aun cuando ya la había pronunciado Cristo y aparece en la Biblia, decíamos, por mucho tiempo, por 20 siglos estuvo silenciada, estuvo en el olvido, y la iglesia la recobra, entonces es gran novedad.
Y esa expresión que se convierte en novedosa se convierte para todo un trabajo teológico dentro de la iglesia, ¿ve? Y trajo consigo un proceso de renovación a partir de la misma teología en la iglesia y luego en la parte pastoral. Esto es maravilloso. Cuando vemos una iglesia viva en todas sus fuerzas, en todas sus líneas, en todos sus integrantes, notamos que ese es el fruto de este proceso que estableció el Concilio Vaticano II. O sea que todo esto tiene su origen en el Concilio Vaticano II. Lamentablemente no en todos los lugares del mundo hay este espíritu renovador del concilio, ni se ha desarrollado de la misma manera, de manera igual. Yo, por ejemplo, por la experiencia que tengo, yo vengo del sur, del continente, y en el sur esto es palpitante, es el palpitar de la iglesia. Sí, se siente ese palpitar, como cuando siente uno el palpitar de su corazón, eso lo siente uno en la iglesia en el sur. Aquí en Centroamérica el proceso va como un poquito más lento. Quizás se vivió en el pasado un poquito como en Nicaragua, en El Salvador, pero tomó otras directrices que más adelante vamos a comentar también como así en el sur. Pero esto es importante tenerlo en cuenta, como espíritu de la iglesia, en la renovación de la iglesia que se va dando en ciertos lugares, el fruto de este trabajo que se hizo allí en el Concilio Vaticano II. Es un proceso de renovación a nivel teológico y esa renovación a nivel teológico, o sea, en su doctrina, en su pensamiento, en su manera de ver el mundo, desde la fe y desde el Evangelio, entonces lo lleva a una renovación pastoral. O sea, es una iglesia que se vuelve más activa, más activa. Y en esa actividad que es, no es que los curas trabajan más, no es que los obispos trabajan más, no, sino que a partir del Concilio Vaticano II, la presencia del laico toma su valor y el laico toma su puesto. ¿eh? Y entonces es un laico que aparece a la par del obispo, a la par del sacerdote, trabajando. ¿eh? Y sin ser obispo y sin ser sacerdote, pero está realizando también a la par del obispo un trabajo pastoral digno de relevancia. Finalmente, precisar cuáles son estos signos de los tiempos, que aquí en adelante, para no estar colocando cada rato signos de los tiempos, lo vamos a hacer con su abreviatura, la ST. Entonces, la ST es para referirnos a signos de los tiempos. Decíamos, el concilio se esfuerza en precisar cuáles son esos signos de los tiempos y luego la manera de interpretarlos. Ya en nuestro programa está como formulado para el final, pero démonos cuenta de que a medida que voy avanzando en mi conferencia, en el desarrollo de la temática, va apareciendo esto. ¿Cuál es la manera de interpretar en la iglesia los signos de los tiempos para nuestro mundo hoy? Allá en los años 1960 y para nosotros hoy también. En síntesis, entonces, la Gaudium et Spes, que es el documento que representa todo el Concilio Vaticano II en el tema de los signos tiempos, entonces representa, por tanto, una novedad para la teología de la Iglesia y una novedad en su quehacer pastoral. ¿ve? Cambió aquello del ser iglesia a partir de ese momento. Porque, a ver, hay unas imágenes muy propias y muy típicas, muy dicientes. Hasta el Concilio Vaticano II, ¿cuál era el ministerio sacerdotal? ¿Qué era lo que hacía un sacerdote? Eso, después del Concilio Vaticano II se reinterpretó y se expresó de una manera simpática, jocosa, pero muy diciente, que hoy llamaríamos un meme, eh, para definir y entender que era un cura antes del Concilio Vaticano II. Y existía o se tiene en la parte del sur esta expresión. El cura era el sacerdote era un cura de misa y olla, ¿eh? Para decir que ese era su ministerio, estar en la casa cural encerrado
rezando o estudiando, leyendo, y solamente salía, pasaba al templo a celebrar la misa. Terminaba la misa y entonces regresaba a la casa cural a ver qué había en las ollas hoy, qué se hizo de almuerzo. Entonces a cenar o a comer o a almorzar o a desayunar, ¿ve? Y a la misa. Ese era el sentido del ser cura antes del Concilio Vaticano II, y desde Trento, esa era la imagen del sacerdote. De 1500 a 1900, en esos años, ese era el ministerio sacerdotal, la función sacerdotal era lo que hace un sacerdote. Entonces así se define desde el Concilio Vaticano II. El sacerdote es un sacerdote, un cura de misa y olla. En cambio, a partir del Concilio Vaticano II se habla de un quehacer pastoral, un quehacer, o sea, el oficio, la misión, lo que tiene que hacer el sacerdote cada día y cada momento. Y eso es ser pastor, ¿ve? Con el quehacer que lo lleve a ser pastor, el ejercicio, la acción que lo lleve a ser un pastor. ¿Y ser pastor a quién? ¿A semejanza de quién? De Cristo. ¿Y qué hacía Cristo? Todo el día, toda la jornada, entregado a su misión. ¿Cuál era la misión? El establecimiento del reino de Dios. Y para ello entonces llamó a los apóstoles en un trabajo de evangelización. Pero entonces todo esto lo hace la iglesia no no solamente en su jerarquía, o sea, no es solamente un trabajo de obispos y curas, sino que es un obispo de todos los que son miembros de la iglesia, o sea, los cristianos, los laicos, en una palabra más concreta. ¿Ve? ¿Y quiénes son los laicos? Ustedes y yo. Y por eso logro yo hacer esa diferenciación entre la iglesia del sur y la iglesia aquí de Centroamérica. Aquí el laico tiene poco papel participativo. En el sur, el laico está metido completamente en la pastoral. Niños, jóvenes, adultos y mayores también. Esa es entonces una iglesia viva y una iglesia que ha sabido leer esto, los signos de los tiempos. El mundo ha cambiado, la iglesia también tiene que cambiar, la iglesia tiene que renovarse y ser toda ella iglesia y desempeñarse en la misión para la cual la creó Jesús. ¿Y cuál es la misión? Ir al mundo entero y predicar el evangelio. Esa es la misión, el mandato misionero. Y por eso la palabra que vamos a encontrar ahora de aquí en adelante es la palabra misión, misión en cada uno de los documentos de la iglesia. Bien, recordemos que estamos en el contexto del Concilio Vaticano II y en su documento fundamental, la Gaudium et Spes. Bien, esto es un tema de profundizar todavía mucho más. ¿Ve? Aquí lo que les hago una síntesis y una visión general, global, para que tengamos una idea de lo que es el Concilio Vaticano II y resaltando lo concreto que tiene que ver con los signos de los tiempos. Ahora, vamos a hablar un poquito ya como para cerrar este tema del Concilio Vaticano II, qué resonancia, o sea, qué eco, ¿sí? Qué proyección tuvo el Concilio Vaticano II después de que se realizó y de que quedó este gran documento de la Gaudium et Spes. Entonces, como resonancia tenemos que se dio o se da toda una reflexión postconciliar. O sea, la cosa no quedó allí en el concilio, sino que eso se siguió estudiando, se siguió reflexionando, se siguió debatiendo y se siguió trabajando. Entonces hay todo un trabajo postconciliar, o sea, después del concilio, y que viene a traer muchos frutos después, lo que ya hemos llamado la acción pastoral. Otra resonancia, que después, como el Concilio Vaticano II es de carácter mundial, entonces hay una resonancia a nivel mundial, pero para nosotros, para nuestro caso, lo que nos interesa es ver qué resonancia tuvo para nuestra iglesia aquí en América Latina. Y en ese sentido y en este aspecto, la resonancia fue espectacular. Por lo menos a nivel de resonancia, el que se haya todavía asumido, o sea, a nivel de reflexión, es abundante la reflexión que hay, pero a nivel de ya de compromiso, de asumir todo lo que se dijo en el concilio y de estar aplicándolo, aun cuando han habido muchos adelantos, mucho cambio, mucha renovación en la iglesia es consciente en su jerarquía
de que todavía falta mucha práctica en lo que nos dejó o nos enseñó el Concilio Vaticano II. Pero vamos a ver que por lo menos a nivel doctrinal es rico el magisterio que encontramos en la Iglesia latinoamericana. Vamos a ver de qué manera. Y entonces aquí entramos a empezar a hablar de lo que llamamos ya no el Magisterio Universal, Concilio Vaticano II, sino el Magisterio de América Latina. Para ello entonces me remito aquí a la figura de la izquierda, esto que es como una especie de representación caricaturista, un meme de lo que es la Iglesia en América Latina, que representa muy bien. Esto es este tipo de caricatura. Su autor es un argentino de apellido Fano, así se identifica él y la pueden encontrar en internet continuamente. Y siempre llevarán la firma de Fano. Esta no me la trae hoy, pero la identifico que es caricatura de él. Bueno, y es una caricatura en la que representa eso, la Iglesia en América Latina, que es una imagen que es, fijémonos los símbolos, sacada del Evangelio. ¿Por qué? Porque en el Evangelio, ¿cómo se presenta la Iglesia? Es el pasaje aquel típico que conocemos nosotros comúnmente como el pasaje bíblico de la tempestad calmada, ¿recuerdan? Cuando Jesús va con los discípulos en una barca en el lago de Galilea y viene una tempestad de repente y Jesús se ha quedado dormido y ellos empiezan a tener miedo, susto y ya llaman a Jesús asustados que si no les preocupa que se van a hundir, que los salve. Y Jesús entonces ahí les hace un regaño y les hace una catequesis. Y en esa catequesis, ¿qué nos queda? Que hay una barca y dentro va Jesús y va acompañado de sus apóstoles. Y que va en una barca que va en un mar tempestuoso, que arremete contra la barca y amenaza con hundirla. Entonces ya interpretamos nosotros, ¿la barca quién es? La barca es la iglesia. ¿Quiénes van en esa barca? ¿Quiénes van en la iglesia? Pues va Jesús, pero vamos todos nosotros. Que navega en un mar, el mar impetuoso del mundo, que arremete en sus olas contra la iglesia, que trata continuamente de hundirla, que en sus críticas, en sus amenazas, en sus condenas hacia la iglesia, queriendo hundirla. Esa es la imagen gráfica de esta perícopa. Y entonces vienen nuestras dudas, con todo lo que va pasando en el mundo. ¿Cuántas veces no escuchamos las voces que se levantan? La iglesia se está acabando, la iglesia irá a desaparecer con el tiempo. No, la iglesia no podrá, no va a desaparecer nunca. Me lo dice mi fe. ¿Por qué? Porque mi fe está cimentada en las palabras de Cristo. Sobre ti edificaré, le dice a Pedro, mi iglesia. Es la iglesia de Cristo, estoy en la iglesia de Cristo. Y si es la iglesia de Cristo, Cristo va en ella. Y sí, la iglesia está en un mundo que es adverso y va a arremeter contra ella y va a tener toda clase de enfrentamientos y dificultades y amenazas, pero es de Cristo, Cristo va en ella y la conduce Él. Entonces no puedo temer. Y luego las palabras finales de Cristo. Y las puertas del infierno, o sea, las puertas, las fuerzas del mal, no podrán contra ella. Advirtiendo Jesús que habrán fuerzas contrarias, pero segundo, que el triunfo será de su iglesia. Entonces yo no tengo ningún temor, pero sí debo ser consciente de sus amenazas y conocer esas amenazas. Y esas amenazas serán para la iglesia signo de los tiempos. ¿Ve? Entonces, eso es lo que representa hermosamente y cariñosamente, simpáticamente esta figura, de donde hay un grupo de personas, donde hay cura, hay religiosos, pero también hay laicos, y laicos hay viejos, hay jóvenes y hay niños. ¿Ve? Esa es la representación de la iglesia. ¿Ve? Una iglesia que está siendo guiada por el sacerdote, pero que aquí el sacerdote, fíjense en otro detallito, no es él el que maneja la iglesia, el sacerdote. ¿Quién es? Aquí aparece otra figurita, mire. Esta figurita que es como una paloma. ¿A quién representamos como una paloma en la iglesia? El Espíritu Santo. Aquí está, en la borda, ahí dirigiendo la barquita. El Espíritu Santo. Entonces, es la obra de Cristo, es la obra de Dios. No va a perecer aun cuando se encuentre en este mundo impetuoso. Bueno, y aquí debajo entonces, este es el logotipo de lo que vamos a hablar, de la institución que vamos a hablar a partir de este momento. La Iglesia Latinoamericana, representada aquí en esta figura, pero cuyo logotipo a nivel de jerarquía es este. ¿Ve?
¿qué tenemos aquí en este logotipo? Entonces los símbolos. Primero, la imagen del continente, una imagen muy estilizada, muy moderna, propia de la época, el continente americano, el norte, Centroamérica y sur. Y luego aquí estas las islas del Caribe. Luego la cruz de Cristo, o sea, el signo de la evangelización, son todos territorios evangelizados por la iglesia, territorios cristianos. Luego, este signo, ¿cuál es? ¿Qué les dice? El símbolo, recuerda que les hablé del símbolo, de los símbolos del obispo, los 3 símbolos del obispo, la mitra, la gorra, el báculo, el bastón y el pectoral. Entonces aquí este es el símbolo del báculo, el bastón. Este es para representar que los obispos, son los que dirigen esta obra misionera en América Latina. Y los obispos, en lo que decíamos en la primera diapositiva, primera fotografía que veíamos, en unión con el Papa, como grupo, como hermanos, en comunión. Entonces, ellos como hermanos forman a nivel latinoamericano una entidad que lleva por nombre esta sigla, CELAM. Podemos colocarlo así de corrido de frente. Entonces, de frente sería el CELAM. CELAM. Es la abreviatura tomando las iniciativas de la palabra. La C de conferencia, conferencia reunión, E de episcopo, ¿sí? Conferencia episcopal, o sea, la reunión de los obispos, LD, LAM, Latinoamérica, ¿sí? La abreviatura de Latinoamérica. Entonces tenemos Conferencia Episcopal Latinoamericana. Aquí representan esta figura. Entonces, este es el logotipo de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, de la Iglesia Latinoamericana. Entonces vamos a ver qué nos dice el magisterio, o sea, cuál es la enseñanza de la Iglesia en América Latina, en nuestro territorio y en nuestros tiempos. Y todo a partir de el Concilio Vaticano II, pero estamos hablando de resonancias del Concilio Vaticano. Entonces, para el caso nuestro, el magisterio del CELAM, ¿ves lo que decíamos acá? El magisterio del CELAM, el magisterio de la Iglesia en América Latinoamericana, Conferencia Episcopal Latinoamericana. Aquí me voy a tener un momentito porque quiero que entendamos esto y lo conozcamos. El magisterio de la Iglesia Latinoamericana la conocemos bajo esta sigla del CELAM, pero es el conjunto de todos los obispos de América Latina. Aquí en Costa Rica son poquitos, son 7 en ejercicio, más unos 2 o 3 que están jubilados, pero en países más grandes tienen mayor cantidad de obispos. Pues bien, cada país tiene sus obispos y luego el conjunto de los obispos en los países latinoamericanos es lo que forman la entidad del CELAM. Bien, ellos se reúnen, los obispos se reúnen como representantes de cada una de las iglesias en sus países, se reúnen, se venían reuniendo más o menos cada 10 años, promedio, a veces 11, a veces 12, a veces hasta 15, pero esta vez como que se ha extendido por las cosas que van pasando en el mundo, porque nos estamos demorando. Y les digo, ellos se reúnen, hacen conferencia en esos periodos y al finalizar esos periodos ellos editan un documento. Entonces, a ver, me adelanto aquí una diapositiva para verlo en imágenes. ¿Ve? Aquí tenemos eso, aquí ellos están en una conferencia, esta es la última conferencia que vamos a llamar más adelante la conferencia Aparecida. ¿Ve? Aquí vemos que están en un lugar, en un recinto especial, en un recinto especial donde pueden estar todos ellos reunidos. Aquí están todos los obispos, perdón, no la totalidad de los obispos de América Latina, sino que cada país tienen internamente dentro del país su organización. Entonces se reúnen todos los obispos y ellos eligen un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero. Entonces, esa es como la plana mayor de cada conferencia episcopal en cada país. Ellos son los que están citados
o si no puede ir alguno de ellos, entonces ellos designan a otro que los representen y van a este tipo de reuniones, que son lo que llaman conferencia latinoamericana. Aquí esto es lo que llamamos la conferencia, la reunión de los obispos de Latinoamérica, donde podemos notar el recinto es un lugar especial, un auditorio acondicionado para ello. Lo preside, ve, aquí está la figura, no le vemos su cara, pero por su semblante sabemos quién es el Papa, ve, por su vestimenta el Papa, vestido de blanco con su solideo blanco, y ya lo podemos precisar mejor, ve. Y conociendo ya quién es, sabemos que si le volteamos la cara, es el Papa Francisco, ve, que dirigió la conferencia de Aparecida. Y luego encontramos aquí en la asamblea el gran número de personas están de morado. Los de morado son, decíamos, los obispos. Y luego aquí en la mesa, ve aquí, por ejemplo, aquí hay uno de morado, de solideo morado. Pero los demás, de papa es blanco, y luego los solideos de los otros son solideo, que les decía, en rojo escarlata, con su banda rojo escarlata. Y esos decíamos que son ¿quiénes? Cardenales. ¿eh? Aquí están cardenales, que son estos que están aquí en la mesa principal, se suponen que son los directores de esta asamblea, los que dirigen, los que coordinan la asamblea. Y luego aquí está el resto de los obispos. Y aquí entre los obispos encontramos pues los obispos ordinariamente, nuestros obispos católicos, pero encontramos que hay obispos de otras confesiones. Cristianos sí, pero de otras iglesias. Entonces, por ejemplo, mira, aquí está por su vestimenta. Aquí está también este otro con otra vestimenta tipo griego, o sea, este es un ortodoxo. Aquí hay otro también como del oriente. Pero todos son miembros de la iglesia y que son convocados para este tipo de asambleas. Esto se llama la asamblea. Bien, me regreso a la diapositiva anterior porque estábamos hablando, ese es el CELAM, ese es el magisterio del CELAM. Se reúnen y al final de esas reuniones ellos editan unos documentos. Hasta el momento, en la historia de la iglesia latinoamericana, ellos se han reunido en 5 ocasiones. Y entonces al iniciar de cada reunión hay un documento, entonces tenemos 5 documentos. Entonces esos documentos llevan el nombre de la ciudad donde se reúnen. Entonces el primer documento es el documento de Medellín, el segundo documento es el de Puebla. Entonces este primero de Medellín porque se realizó la asamblea en Medellín en los años 1968. El de Puebla se realizó en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en México, en 1979. El de Santo Domingo se realizó en la ciudad de Santo Domingo en el 2000, en 1999 o 2000, y aparecía en el 2007. Aparecida es en Brasil. Entonces, estos nombres son los nombres de los documentos finales de cada asamblea y se conocen así dentro en el seno de la iglesia. El documento de Medellín, el documento de Puebla, el documento de Santo Domingo, el documento de Aparecida. Más adelante van a aparecer los formatos, que es lo que tenemos acá, ¿ve? Los documentos. Entonces, tenemos los 5 documentos. El primero, bueno, aquí aquí este primero de Río de Janeiro fue la primera conferencia, pero no, ahí no se tocó ningún tema especial, sino que fue la organización de los obispos como entidad, como CELAM. Esto fue en Río de Janeiro, Brasil, en 1955. Ya la primera conferencia propiamente dicha, que viene a ser como la segunda, es esta, el documento de Medellín, que se reunió en Medellín en 1968, con la visita por primera vez de un papa a América Latina, que fue la visita del Papa Pablo VI a Colombia, 1968. Luego viene la tercera conferencia, que es la de Puebla de Los Ángeles. Aquí está su documento. La cuarta conferencia es la de Santo Domingo y la quinta, aquí al centro, la última, que fue la de Aparecida. Quiero llamar la atención, ya que estoy aquí en esta diapositiva, en la temática y el enfoque de cada conferencia.
vamos con la primera, que viene a ser la segunda en la historia de la Iglesia Latinoamericana, la del documento de Medellín. El tema fue, fijémonos, la Iglesia en la actual transformación, renovación de América Latina. Por eso decía, vamos a hablar de América Latina, y así empezamos con la oración a Nuestra Señora de América Latina, y luego todo esto a la luz de el concilio. Aquí nos estamos refiriendo al Concilio Vaticano II. Recuerde que hablábamos de resonancias. ¿Qué resonancia tuvo? ¿Qué eco? ¿Qué proyección tuvo el Concilio Vaticano II en el mundo? Entonces lo estamos viendo en América Latina. El Concilio Vaticano II en fechas, recordemos, 1962 a 1965. Y el documento de Medellín es de 1968, o sea, 3 años nada más que se había realizado el Concilio Vaticano II, ya los obispos de América Latina tomaron conciencia de esa renovación y lo asumieron, ¿ve? Y ya a los 3 años ya estaban ellos reunidos estudiando cómo leer y cómo aplicar desde América Latina lo dicho en el Concilio Vaticano II. Y después vamos a ver que fue clave en este documento, como en este de Puebla, el hilo conductor fue nuestro tema de fondo, los signos de los tiempos. Bien, entonces ese es el primer documento, la primera asamblea, la Iglesia en la actual transformación. Entonces estamos hablando de cambios, de renovación en la Iglesia y a la luz del concilio, el punto de referencia del concilio. Luego vendrá la tercera conferencia, que es la de Puebla, y fijémonos en el tema, ya que aparece un tema un poquito más concreto: la evangelización. ¿Qué es la evangelización? El mandato misionero. A eso fue que Jesús fundó y creó la iglesia y la mandó al mundo a evangelizar. Y en Puebla se estudiaba, la reflexión era la evangelización en el presente. El presente de Puebla es 1979, terminando la década del 70 y comenzando la del 80. En el presente, esa década, y luego en el futuro. Ese futuro sería nuestro hoy, el nuestro, en América Latina. Todo es centrado en América Latina. Ese es Puebla. Luego vendrá el documento de Santo Domingo, realizado en Santo Domingo, y el tema es continuación de de Puebla, el de la evangelización. Pero aquí en Santo Domingo esa evangelización toma un matiz nuevo. Como estamos hablando de renovación, de transformación de la iglesia en su quehacer pastoral, entonces sí, la misión de Jesús no la podemos cambiar, ¿sí? Jesús nos mandó a esto, a evangelizar, tenemos que evangelizar. Pero Santo Domingo en este proceso de renovación descubre de que la evangelización que debe realizar la iglesia no puede ser la misma de Trento, de la de los años 1500, la del concilio anterior, sino que tiene que ser una evangelización renovada, una evangelización nueva. Y ese término, evangelización nueva, es el que viene a aparecer aquí en Santo Domingo, bajo la expresión nueva evangelización. ¿Sí? Y en su discurso inaugural, ya estamos aquí en este momento en el pontificado de Juan Pablo II, en su discurso inaugural a esta asamblea de Santo Domingo, el Papa marcó el hilo conductor de la asamblea, que era de la nueva evangelización, y definió qué era la nueva evangelización. ¿Qué es la nueva evangelización? Lo digo aquí rápidamente. No es un nuevo evangelio, no, es el mismo evangelio, el evangelio de Jesucristo, pero nuevo en estos 3 aspectos. Primero, su ardor. Es por eso, porque la evangelización de la iglesia de Trento, eso se había quedado en un letargo, en una dormición. La evangelización era solamente, no había evangelización, solamente era cristianos, se nos hacían cristianos porque se nos bautizaba. Entonces, teníamos tantos miembros de la iglesia porque éramos tantos los bautizados, pero sin evangelización. Entonces, y no había ardor, no había espíritu evangelizador ninguno, que es el que digo, ahora a mí me permite establecer la diferencia entre el sur y Centroamérica. En el sur hay mucho ardor evangelizador. Aquí todavía estamos en un letargo.
evangelizador. Si yo les hablo de evangelización, yo he invitado a mis discípulos a evangelización, a misión. Y es un lenguaje que hablamos un lenguaje distinto, no se entiende, no hay motivación, no hay comprensión de esa dimensión evangelizadora que tenemos en la iglesia. ¿Ve? Eso es lo que llama el ardor evangelizador. Entonces, ¿qué es la nueva evangelización? Es el mismo evangelio, pero nueva en su ardor. Segundo, en su expresión. ¿Ve? O sea, la manera de predicar hoy es diferente, porque si no, no se le llega al mundo. ¿Ve? Es la típica expresión de la gente que dice, qué aburrido, el cura como habla, qué aburrido, qué harto, qué pereza. ¿Ve? Y la gente se va. ¿Por qué? Porque no le llama la atención. Entonces hay que buscar la manera de cómo llegarle a la gente, cómo motivarla, cómo somos aceptados en el mundo en la predicación. Entonces es precisamente eso. Es nueva en su ardor, nueva en su expresión. Y la tercera novedad, los métodos. ¿Eh? Antes la predicación, la evangelización se daba ¿cómo? Desde el púlpito, y eran esos famosos púlpitos que habían en las iglesias, que era un cajón arriba, en alto, para que la gente toda escuchara al sacerdote predicar, y la gente para escuchar predicación tenía que ir a la iglesia. Y esa era la evangelización que recibía. Hoy la evangelización es totalmente distinta. Fijémonos cómo la estamos haciendo, a través de unos medios totalmente nuevos. Si no existieran, y estuviéramos en este estado de pandemia, la religión se había muerto en estos meses que llevamos, y en el mundo si va para más largo, ¿qué cambios tendríamos? Pero gracias a Dios tenemos estos medios y vea, estamos evangelizando a través de estos medios y podemos participar de la Eucaristía y podemos escuchar las predicaciones y nos podemos dar gusto para escoger qué tipo de predicación y qué tipo de celebración en el mundo entero inclusive y en tiempo real, ¿ve? Es eso, ¿ve? Y utilizar todos estos medios y tratar de buscar cómo mejorarlos para que la gente no se canse, ¿ve? Que no se nos aburra con estas exposiciones y ser de lo más amena y agradable. Y aún así tenemos muchas deficiencias y tenemos limitaciones y nos vemos bastante aventajados con respecto a otros. Pero bueno, hacemos el esfuerzo. Entonces, esto es la nueva evangelización. Nueva, no en el contenido sigue siendo el mismo Evangelio de Jesucristo, nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en sus expresiones. Todo eso lo planteó Santo Domingo. Vea la importancia de este documento. Luego vino la cuarta conferencia, o que viene a ser la quinta en la historia de la Iglesia, que es la última, que se realizó en Aparecida, Brasil. Y esta, como es la última, es muy importante porque es la que nos está marcando la pauta en estos momentos a nosotros en la iglesia, supuestamente. Debería estar marcando nuestro ritmo como iglesia. Y en esta la temática es muy, muy importante. Vea, es cómo ser cristianos hoy en el mundo. Y nos da una nueva definición del cristiano, una definición moderna, actual. Ser cristiano es ser discípulo y misionero de Jesucristo. Discípulos y misioneros de Jesucristo. Discípulo quiere decir seguidor de Cristo. ¿Y misionero qué significa? Enviado. Entonces, preguntémonos, ¿de qué manera estoy yo desarrollando como cristiano esta segunda dimensión? Yo me creo discípulo del Señor porque lo sigo y voy a misa y rezo y todo, sí. Pero esta segunda dimensión poco la realizamos, el ser misionero. ¿Y qué es ser misionero? La misión de Jesús: vayan por el mundo anunciando el Evangelio. ¿De qué manera lo estamos desarrollando cada uno de nosotros? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y eso nos lo dirá Aparecida, pero ya llegará el momento de comentarlo un poquito más profundamente. Bien, entonces me he adelantado para presentarle, porque están aquí en conjunto los documentos finales de esas asambleas de la Iglesia Latinoamericana. Me devuelvo entonces a la filmina diapositiva que veníamos explicando. El magisterio de la Iglesia, las resonancias en el magisterio latinoamericano, y decíamos, en el caso concreto del CELAN, las conferencias, esos son los documentos de Medellín, de Puebla, Santo Domingo y de Aparecida. Y a eso es que nos referimos cuando mencionamos estos términos: Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida. Estas 4 conferencias le dieron un enfoque sociocultural a la reflexión. Entonces, esta es otra novedad.
lo que dijo el Concilio Vaticano II, aquí en América Latina se concretizó un poco más con este enfoque sociocultural, el aspecto social y el aspecto cultural de América Latina, que es muy particular. Y luego en América Latina cada país tiene también su parte cultural un poquito diferente, ¿ve? Entonces, por eso hablamos del brasileño, tiene su propia cultura, hablamos del argentino, tiene su propia cultura, hablamos del colombiano, tiene su propia cultura, así como aquí el tico tiene también su propia cultura, o como el mexicano. Entonces, conferencias que le dan ese enfoque sociocultural a la reflexión. Y otra novedad, se adoptó como metodología esto que se hizo grande en el mundo, esta metodología, con esos tres elementos: ver, juzgar y actuar. ¿Ver qué es? Bueno, detenernos en la realidad, constatar los hechos, tomar cada uno de los hechos. Luego, juzgar qué es: el analizarlos, estudiarlos, el ver el porqué, la razón de ser de esas cosas, sus causas y sus consecuencias. Y todo esto encaminado finalmente ¿a qué? A un reto, a actuar. ¿Esto qué reto nos plantea? ¿Sí? Lo que vimos, lo que juzgamos, ¿esto a qué nos llama? ¿Qué debemos nosotros hacer para responder a eso? Entonces la iglesia toma ese método, ver la realidad, analizarla y luego tomar las determinaciones. Esa es su pastoral. También otro elemento nuevo que encontramos aquí en América Latina es el fortalecimiento del proceso de la nueva evangelización, cuya sigla es N de nueva y E de evangelización. Nueva evangelización, que ya les decía, sobre todo a partir de Santo Domingo y enfatizado después en Aparecida, esto es fuerte hasta nuestros días. Nuevamente tengo que hacer alusión que aquí en Centroamérica, por lo menos en Costa Rica, incluso a nivel de mera mención, muy, casi que no he escuchado yo esta expresión nueva evangelización acá en labios de un sacerdote, de un predicador o de algún maestro, de alguna catequesis, no. ¿Ve? Esto, nueva evangelización, eso es pan de cada día en el sur, eso está en boca de todo el mundo. Nueva evangelización, nueva evangelización. ¿Y qué está haciendo usted en nueva evangelización? ¿Qué está trabajando? Entonces cada uno habla de lo que está trabajando en nueva evangelización. Y todos los proyectos se hacen desde esta perspectiva, la nueva evangelización. Luego otro elemento, otra resonancia importante que encontramos en América Latina, se llegó a la nueva comprensión del ser del cristiano, ya les decía, ¿ve? En Aparecida. Nueva comprensión de ser cristianos, que todavía no ha llegado a nosotros. Ser consciente de que sí, yo soy discípulo de Cristo, o sea, sigo a Cristo, pero yo no soy desde Cristo en la perspectiva. Cuando Él me hace cristiano es para que yo solamente lo siga a Él. Cristo me llama, pero luego Cristo me envía. Y este es el mandato de Jesús. Ven, el buen tico, esa expresión que ustedes tienen y entienden muy bien. Jalen, jalen, vayan a la misión. Háganla. Ser misioneros. Y finalmente, lo dejo aquí de último porque es un punto un poquito delicado. Tiene sus más y tiene sus menos, es el surgimiento de la famosa teología de la liberación. ¿A qué me refiero? Una teología nueva que surgió en el mundo. Hasta el momento la teología que se había era la teología que nos llegaba de Europa, el pensamiento teológico de Europa. Ahora surgió una teología desde América Latina, la jerarquía nuestra empezó a ser teología desde nuestra realidad, de esa realidad sociocultural, y entonces tomó este matiz por la circunstancia esta sociocultural, que en este punto es una situación de pobreza, de esclavitud, de opresión, desde un pueblo que como Israel en situaciones de opresión y esclavitud anhela y clama liberación. Entonces surgió una teología también de la liberación aquí en América Latina. Pero como les digo, tiene sus más y sus menos. Más adelante vamos a hacer un comentario mayor al respecto. Bien, y ya esto ya les decía, la Asamblea de Aparecida, así se llama el evento que se está realizando, que en términos técnicos sería la quinta asamblea del episcopado latinoamericano o también la quinta asamblea del CELAM. Es esta.
Y cuando habla de Quinta Asamblea del CELAN, un hombre de iglesia sabe qué es, se está refiriendo a Aparecida, y que tiene un documento final que se llama el documento de Aparecida. Pero no solamente con saber que hay un documento, no, ¿qué contiene el documento? Es como decir el Evangelio de Mateo, pero ¿qué contiene el Evangelio de Mateo? ¿Cuál es el mensaje de Mateo? ¿O cuál es el mensaje de Marcos? Es saber eso, cuál es el mensaje de Medellín, cuál es el mensaje de Puebla, cuál es el mensaje de Santo Domingo y cuál es el mensaje de Aparecida. Y ya, si nos hacemos la pregunta, creo que ahí quedamos en deuda en nuestra respuesta, porque quizá ni siquiera habíamos escuchado mencionar eso, como cuando los primeros cristianos escucharon hablar del Espíritu Santo, se extrañaron y dijeron, pero es que ni siquiera sabíamos que existía un Espíritu Santo. Bueno, los documentos ya lo mencionábamos, entonces ya dejamos atrás el Concilio Vaticano II y nos centramos ahora sí en el magisterio eclesiástico latinoamericano y decíamos, la primera asamblea y el primer documento en forma que retoma el Concilio Vaticano II es el conocido documento de Medellín, realizado en el año 1968 en la ciudad de Medellín, Colombia. Por eso el nombre del documento, por la ciudad sede. Y es la segunda conferencia en la historia de las conferencias latinoamericanas, la segunda. La primera, recuerden, había sido la de Río de Janeiro, pero en ella no se trató ningún tema, sino que se organizó la entidad de los obispos como CELAM en ese momento, 1955. Ahora, centrándonos en este documento de Medellín, lo que ya les decía, el horizonte, el hilo conductor de toda la asamblea, y que va a aparecer aquí finalmente consignado como documento, será la comprensión de los llamados, recuerden que les decía la sigla ST, los signos de los tiempos. Es el hilo conductor de toda la asamblea y de este documento. Bueno, ¿qué puntos podemos resaltar acá de Medellín? Medellín significó la aplicación del Concilio Vaticano II para Latinoamérica. Vean lo que decíamos, es la aplicación del Concilio Vaticano II para América Latina. Se tuvieron 7 ponencias, o sea, 7 expositores que hacen grandes disertaciones de los temas. Y de esas 7 ponencias, 2 fueron dedicadas explícitamente a los signos de los tiempos. Vayan viendo ustedes la trascendencia en nuestro tema de este documento. Con una marcada influencia del método que ya resaltamos, el ver, el juzgar y actuar. Todo el documento, toda la asamblea se hizo bajo estas ópticas. Los obispos primero tomaron el ver, analizaron todas las cosas desde el ver, luego desde el juzgar y luego desde el actuar. De manera explícita la categoría signo de los tiempos aparece, aquí traigo unas citas, en la introducción a las conclusiones en el numeral 4, en la formación del clero en los números 10 y 26, en la catequesis en el número 12, en laicos, que resalto aquí porque es el que quiero que lo veamos, el texto como tal, y luego en el mensaje de los pueblos en el número 88. Entonces vamos a la siguiente diapositiva para ver, a manera de ejemplo, ve eso, qué es lo que hay dentro del texto, cuál es el contenido de ese documento. Entonces vamos a ver, y algo que tiene que ver con nosotros, con los laicos, ¿ve? Entonces en el apartado de los laicos, en el numeral 13, vamos a encontrar lo siguiente. Entonces hay unas recomendaciones pastorales, esta parte aquí abajo. Recomendaciones pastorales sobre los laicos. Entonces allí Medellín dice, conforme a las obvias prioridades derivadas de la situación latinoamericana arriba descrita, o sea, en los numerales anteriores, y en armonía con los progresos de la teología, pues estamos diciendo que hay después del Concilio Vaticano, hay toda una evolución también a nivel teológico en la Iglesia, y en este caso concreto del laicado. Les decía, estamos hablando sobre los laicos, en el numeral 13 sobre los laicos, ustedes y yo. Entonces hay un progreso también, se renovó la teología sobre nosotros, o sea, ¿qué es esto? ¿A qué se refiere? O sea, ¿qué es un laico dentro de la Iglesia? ¿Qué significa un cristiano dentro de la Iglesia? ¿Cuál debe ser su papel? ¿Cuál debe ser su rol? ¿Cuál debe ser su misión? ¿O cuál es su misión?
qué debe hacer y cómo lo debe hacer. Y todo inspirado en el Concilio Vaticano II. Y dice entonces, ya decíamos, ¿no? Ver, juzgar y actuar. En el actuar, promuévase con especial énfasis, énfasis es fuerza, dinamismo, ganas, intensidad y urgencia. Eso es para allá, eso no es que lo decimos ahora para el otro siglo, ¿no? Es para allá. La creación de equipos apostólicos o de movimientos laicos en los ambientes o estructuras funcionales donde se elabora y decide en gran parte el proceso de liberación. ¿Ves la palabra que va a estar ahí de fondo también? Liberación, liberación. La liberación me habla de esclavitud, me habla de opresión. Entiendo yo que hay opresión y hay esclavitud cuando hablo de liberación. Y esta otra palabra también va a ser muy fuerte a partir de este momento en los documentos del magisterio latinoamericano, la palabra humanización. ¿Qué es la humanización? Hombre, que el ser humano en su vida y en su existencia tenga una mayor dignidad, que su vida sea digna de un ser humano y mucho más si es de un cristiano en la sociedad a la que pertenece. Entonces dice que como reto para la iglesia se le dotará a los laicos, se los dotará de una coordinación adecuada y de una pedagogía es enseñanza, formación, basada en el discernimiento de los signos de los tiempos en la trama de los acontecimientos. ¿Okay? Entonces, lo que decíamos, ¿no? Cómo este tema de los signos de los tiempos está a lo largo de todo el documento y decía aquí, en el caso concreto, en el tema de los laicos, cómo viene y aparece también este tema. ¿Okay? O sea, es incumbencia del laicado, es incumbencia nuestra, debe ser preocupación nuestra el detectar esto, los signos de los tiempos y luego eso, saber qué reto me plantea a mí. Y yo como laico, ¿qué debo hacer? Pero para eso, sí, la experiencia nuestra, quizás ustedes lo van a decir, pero yo esto ni lo conocía, yo no estoy formado para ello. ¿Qué me está denotando esto? Falta de formación. Por eso nuestro trabajo, el que venimos realizando ya desde hace varios años, ¿cómo se titula? Proceso de formación. Estamos en un trabajo de formación de laicos. Mi trabajo lo hago como formador de laicos. Desde esa perspectiva es que estamos haciendo todo este estudio. Bien, y a propósito de lo que nos dice Medellín, quería también resaltar lo que dice respecto a la catequesis, porque algunos de nosotros trabajan en catequesis. Entonces, cuando toca el tema de la catequesis en el numeral 12 de ese apartado, dice, la catequesis se halla frente a un fenómeno, aquí estamos en los años 1968, no perdamos el contexto histórico, que está influyendo profundamente en los valores, en las actitudes y en la vida misma del hombre. Hay algo, un fenómeno, un signo de los tiempos. ¿Y cuál es? En los años 1968, ¿qué no decir ahora? La influencia, influyendo profundamente en los valores, en las actitudes y en la vida misma, los medios de comunicación social. Este fenómeno constituye un hecho histórico irreversible que en América Latina avanza rápidamente y conduce en breve plazo a una cultura universal, la cultura de la imagen. ¿Ve? Entonces ve cómo los niños que somos muy apegados, cuando somos niños, nos apegamos mucho a la televisión y entonces ¿qué vemos? Las imágenes de presentadores, de artistas, de deportistas y entonces el niño ya quiere, la niña quiere ser como la cantante tal, el niño como el deportista tal o el presentador tal, ¿ve? Por aquello de la imagen que se proyecta a través de la televisión. Y muchas veces en contra de los valores. Les dice Medellín, este es un signo de los tiempos que la iglesia, lo pongo en subrayado, que la iglesia, ¿quién es la iglesia? Nosotros no podemos ignorar. Y entonces esto nos plantea un reto. ¿Y el reto a qué va? Al trabajo. Eso es lo que llamamos la pastoral. O sea, la pastoral no solamente la tiene que hacer el cura, la pastoral no solamente la hace el obispo, la pastoral la hacemos los laicos. ¿Qué pastoral estoy haciendo yo hoy en el hoy de la iglesia latinoamericana? Y la que me toca vivir a mí aquí en Costa Rica. Preguntémonos.
De la situación, perdón, de la situación creada por este fenómeno debe partir la catequesis, por eso el tema de la catequesis. No podemos ignorar esto, entonces a partir de ahí, la catequesis, quienes son catequistas, tienen en cuenta esto, están trabajando a partir de esto. Una presentación más encarnada del mensaje cristiano. Es pues urgente una seria investigación sobre el efecto de los medios de comunicación social y una búsqueda de responder la forma más adecuada de dar una respuesta en los signos de los tiempos, no solamente para detectarlos, sino que me motivan a buscar una respuesta, utilizándolos en la tarea evangelizadora, tema evangelización, como también una evaluación de las realidades actuales. Ese es el tenor, les decía, ¿qué es lo que hay aquí adentro? ¿Qué es lo que conocemos como documento de Medellín? ¿Qué cosas trae? Pues cositas como esa que acabamos de leer acá sobre los laicos, el numeral 13, o sobre la catequesis, el numeral 12. Bueno, otro elemento que nos manifiesta Medellín con una mirada atenta al mundo, siempre mirar el mundo que estamos viviendo aquí en América Latina y en el oído de América Latina. En ese entonces era de los años 1968, y a la historia presente. Leídas, la clave es esta, a la luz del Evangelio, no es a la luz de la teología, de la sociología, a la luz de lo que dicen los noticieros de televisión, a la luz de lo que dicen los periódicos, no, a la luz del Evangelio. Y se establece entonces una estrecha relación entre signos de los tiempos y evangelización. Si la tarea de la iglesia, la misión de la iglesia es la evangelización, la iglesia no puede evangelizar ignorando esta realidad. La realidad viene marcada por lo que venimos tratando, signo de los tiempos, que no es invención de la iglesia, sino de Jesús. Mateo 16, 1, 3, escudriñad los signos, escrutad los signos de los tiempos. Esta es la razón de ser, esto es muy evangélico. La propuesta finalmente de Medellín a los signos de los tiempos presentes, ¿cuál es? Que a la luz de toda esta ver, juzgar y actuar, ¿a qué conclusión llegamos? Que necesitamos como iglesia, o sea, como cristianos, una conversión. Pero una conversión de corazón, del corazón. O sea, tenemos que renovarnos desde dentro. No es una cuestión de raciocinio meramente, un análisis intelectual. No, esto tiene que partir del corazón. Entonces, esta lectura intelectual nos tiene que llevar desde el Evangelio, nos tiene que llevar al corazón, para poder trabajar en una verdadera promoción humana, una verdadera promoción del ser humano. Buscar que el hombre en Latinoamérica sea en verdad un hombre, y un hombre que vive una vida digna de humanos y luego una vida de cristianos, una vida de creyente, una vida de fe. Vean la importancia entonces ya de lo que es este primer documento fuerte a nivel teológico y pastoral, que es el documento de Medellín. Ya esto lo hemos comentado también. Bueno, después de Medellín también viene todavía un eco, porque Medellín es un documento, el Concilio Vaticano II es un documento a nivel mundial. Medellín es un documento a nivel de CELAN, o sea, a nivel latinoamericano, para todos los países de América Latina. Entonces después cada país, después de que se realizó Medellín, quiso hacer como una lectura de Medellín para cada país. Yo hablo por mi experiencia, hablo por mi país, hablo por Colombia. En Colombia los obispos se reunieron, ellos, en todos los países los obispos se reúnen mínimo una vez al año para estudiar y ver la realidad del país a nivel de obispos. Cada obispo conoce su región, su diócesis, entonces se reúnen para compartir y hacen estudios y sacan un documento al final, mínimo una vez, y cuando lo ameritan las circunstancias, 2 o 3 veces. Entonces, en Colombia los obispos se reunieron para su 25ª edición, quinta reunión. ¿Y en qué fecha fue? Fijémonos, reunión de asamblea plenaria es, o sea, todos los obispos de Colombia se reúnen en Bogotá del 1 al 9 de julio de 1969. Traigo esto a colación porque es importante tener en claro el contexto histórico. Venimos hablando del Concilio Vaticano II, 1962-1965. Luego acabamos de hablar de Medellín, que era una lectura del Concilio Vaticano II para América Latina, y Medellín fue en 1968.
Y aquí encontramos ahora como fecha 1969, o sea, al año siguiente los obispos de Colombia se reúnen en Bogotá para hacer una lectura de Medellín para Colombia, y entonces al final editan este documento que lleva por nombre La Iglesia ante el Cambio. Fíjense las palabras. Todo esto es un eco de Vaticano II y de Medellín. ¿Cómo aplicarlo del Vaticano II y lo de Medellín para Colombia concretamente? Entonces resultó este documento. De ese análisis, la conclusión final y la idea central es esto: la Iglesia en Colombia ante el cambio. Un documento hermoso, precioso, yo lo conocí y lo estudié, pero que quedó en el olvido, quedó en el olvido. Los comentarios así como críticos, incluso en la misma iglesia, era que pues los obispos ahí habían trabajado muy iluminados por el Espíritu Santo, hicieron cosas hermosas, pero que después de cuando salió el documento como que eran palabras mayores asumirlas, o sea, eran de mucho compromiso, de mucho riesgo, y como que no le pusieron mucho empeño, entonces quedó en el olvido. Pero a nivel de doctrina ahí hay unas pautas hermosísimas. Bueno, y por tiempo ya antes me toca dejar la cosa acá. Tiene que tengamos en cuenta entonces que lo visto hasta el momento: la introducción, el significado, el fundamento bíblico, la fundamentación teológica, y luego estamos en esta parte, el magisterio de la Iglesia. Vimos hoy el Concilio Vaticano II 4.1, y luego estábamos hablando 4.2, terminando ahorita el documento de Medellín. Para la próxima semana nos queda Puebla, Santo Domingo y Aparecida. Como ven, entonces por tiempo necesitaba dividir esta parte en dos conferencias, e insisto que este es un bosqueo general que hago como formador de laicos, información para laicos, que por lo tanto no es un trabajo de mucha profundización. Sería detenerme en cada documento si lo fuéramos a profundizar y estudiarlo, tenerlo todos y irlo leyendo, irlo comentando como hacemos con la palabra de Dios, y eso es de mucho tiempo. Pues aquí son como conceptos muy generales para que tengamos ideas como laicos, y tengamos conocimiento, y al conocer pues saber apreciar estas cosas y conocer la iglesia y llamar la iglesia nuestra también, y fortalecer de esta manera también nuestra fe. Entonces ese es como mi objetivo y mi proyección. Agradezco una vez más su atención, su esfuerzo, su empeño. Lo felicito por esta oportunidad que tienen, y nos vemos entonces la próxima semana. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.